Arrancando las entrevistas esta mañana, me acompaña el doctor Nicolás Ramos, neurólogo pediátrico, quien ha venido a conversar con nosotros acerca de los golpes en la cabeza en los niños y adolescentes, a propósito de unas recientes guías inglesas publicadas hace unas 2 o 3 semanas, que enfatiza sobre a quién o en qué casos deberíamos utilizar tomografías, resonancias, diagnóstico por imágenes. Puntualiza muy bien qué cosa es lo que se debería hacer frente a un golpe en la cabeza y da cuenta además, entre otras cosas, pues que probablemente el 70% de los golpes en la cabeza que son evaluados ya sea con radiografías o tomografías no necesitan una imagen de por medio, solamente la observación clínica, el buen criterio del profesional, amén de seguir ciertas indicaciones en casa con la familia o en el lugar en donde el niño vaya a estar vigilado o cuidado. Para conversar acerca de esto, entonces, le damos la bienvenida al doctor Nicolás Ramos. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. En el primer bloque, abriendo el programa, presentamos una encuesta sobre los golpes en la cabeza. Había más o menos unas 7 personas, adultas todas ellas, la mayor parte de ellas damas, sobre qué cosa hacer frente a un golpe en la cabeza. Y la mayoría de ellas ponía de manifiesto que sí, que era una emergencia, sí, que había que llevarlos inmediatamente al doctor, que había que echarles agua, ponerles mucha agua, de preferencia agua helada. Todos tienen una idea bastante clara de que un golpe en la cabeza puede ser grave o muy, muy serio. Sin embargo, precisamente por esa seriedad o por esa característica que puede llegar a tener un golpe en la cabeza, sobre todo en niños, es que con el tiempo los médicos se han ido dando cuenta de que a veces incurren en errores o en excesos, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que un niño se golpee la cabeza y de qué manera los neurólogos pediátricos valoran el accidente, el hecho, el traumatismo? Bueno, buenos días ante todos ustedes. Y en realidad, pues, ¿quién no ha tenido experiencia con golpes en la cabeza en la infancia? La cabeza alguna vez, ¿no? En alguna forma, alguna vez nos hemos golpeado en la cabeza. Pero hay estadísticas a nivel internacional. A nivel nacional no tengo muchas estadísticas. Se cuenta que hay más o menos 200 traumatismos por 100.000 habitantes. Esa es una cifra así global. Lo importante es ver el mecanismo del golpe, ¿no? Sobre todo tiene importancia la velocidad con que el objeto golpea la cabeza, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los traumatismos efectivamente son leves, los que llegan incluso a la emergencia. Tenemos, por ejemplo, en nuestro hospital, para contarles nomás, en el mes de diciembre, ¿no? Han habido de las 5.000 consultas que se hacen en promedio en la emergencia, un aproximado de 250 traumatismos encefalocraneales. Estoy hablando de un mes, sí, de diciembre, por decir, el año pasado. De esos, la gran mayoría, el 90%, ha sido tratamiento ambulatorio, o sea, leves. Más o menos un 10 o 11% son los que ameritan realmente tener observación y hospitalización. ¿Qué cosa hace la diferencia entre un traumatismo, un golpe leve, y uno severo o uno moderadamente severo en todo caso? Claro, muy importante ahí es el tema del nivel de conciencia, ¿no? El estado mental del paciente. Un niño que ha perdido la conciencia y tiene un deterioro progresivo, ¿no? Esto ya es un signo de alarma importante que hay que tener en cuenta. Ese niño sí amerita ser llevado a la emergencia. ¿Cómo se manifiesta un deterioro de conciencia? Cuando hablamos de deterioro de conciencia, ¿por qué le digo esto, doctor? Porque en las encuestas no fueron pocas las personas que dijeron hay que evitar que duerma. Y esa es una de las preguntas que la gente tiene siempre, que no se duerma. Claro. ¿No? Y es que porque si se duerme se va a complicar, si el niño duerme va a ser mucho más severo el resultado de ese golpe, o es que simple y llanamente no se duerma para mantenerlo despierto y alerta, para poder observar algo más. ¿Por qué no debería dormir un niño? Yo creo que si se quiere dormir, que se duerma, ¿no? Es un mito, ¿no? Efectivamente. No, pero todas las personas que no duerma.
por el hecho de que no duerma no se le va a quitar la Exacto. severidad, ¿no? Lo que tiene que ver es la severidad del golpe. ¿No? El niño incluso está, después de un golpe menor o mediano, entonces puede estar a llorar, El niño se incluso arranca a llorar cansarse, por el golpe, se después se queda cansa, está dormido, ¿no? abatido y después se queda con sueño, ¿no? Entonces hay que dejarlo al niño que descanse, no hay que estarlo pendientemente, constantemente tratando de evitar que se duerma, Ujú. ¿no? Pero sí hay que tener la precaución, ¿no? De cada 2, 3 horas se recomienda, ¿no? Tratar de estimularlo suavemente para ver si responde adecuadamente, si moviliza sus bracitos, sus piernas, ¿no? Y si eso ocurre, estamos bien, ¿La ¿no? edad es importante a la hora de evaluar un golpe en la cabeza en un Por niño? supuesto que sí, porque los niños pues, pequeños no tienen, no pueden verbalizar sus dolencias, ¿no? Tenemos los niños menores de 1 año y más aún los menores de 6 meses, ¿no? En ellos el dolor de cabeza básicamente se manifiesta como irritabilidad, llanto excesivo, ¿no? Ujú, Entonces en ellos también puede ser incluso tener menos síntomas que los otros niños mayores y ujú, tener lesión ujú. seria. Entonces sí es importante. La característica del cráneo del niño es que todavía pues, no está completamente cerrado, Así es. entonces es más vulnerable a las lesiones, ¿no? ¿Cómo no? Y incluso la mielinización todavía no está informada, entonces son factores que aumentan la vulnerabilidad del niño Tenemos, pequeño. tenemos una llamada telefónica en San Miguel, es Lilian que quiere hacerle una consulta, vamos a atenderla. Lilian, buenos días, gracias por llamar al programa, bienvenida. Muy buenos días, doctor. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Lilian. Una consulta. Mi hijo, cuando estaba pequeño, más o menos 8 meses, tuvo una caída de la cama. Se privó, obviamente, lloró bastante, nos asustamos. No se durmió, lo calmé. Eso fue por decir 10 de la mañana y como a las 5 de la tarde, más o menos recién, él se vino en vómitos. Yo quiero saber, ¿eso pudo haber traído alguna consecuencia para mi hijo? Bueno, él ya está joven ahora, Y Lilian, pero yo me quedé siempre con la duda. Llamé a su pediatra, me hizo las preguntas respectivas, pero él no sangró nada, ¿no? Pero yo digo, después de tantas horas tuvo esta reacción, Lilian, ¿no? una pregunta, ¿y después de que vomitó, qué pasó? No, o sea, arrojó nada más, pero no, nada más después continuó normal, ¿no? Y Entonces yo digo, después de tantas horas, esa reacción, por eso es que te hacemos esa pregunta. Después de tantas horas él vomitó, pero antes de vomitar, ¿qué cosa hizo? ¿Se quedó dormido, se despertó y vomitó de pronto o estaba jugando y vomitó? No, después de que se cayó, se privó, lloró, lo calmé, tomó su leche, todo, y durante todo el día lo observé, pero estuvo normal, durmió a la hora que tuvo que dormir, ¿no? Pero después, como le digo, como 4 o 5 de la tarde vino el vómito. O sea, Ok, me quedé con esa duda. ya. Ok, Lilian, muchísimas gracias por tu consulta. Un beso para ti. Bien, cuando dice privó, no sé si se está refiriendo a que ha tenido pérdida de conocimiento o no. Es un error común que la gente diga se privó para referirse que se metió una llorada de campeonato, Claro. ¿no? Antes originalmente decía se privó de llanto. Yo nunca he visto a nadie privarse, perder el conocimiento, pero es una costumbre y es fácil entender que la mayor parte de las mamás sobre todo dicen, no, se privó de llanto, le di una Claro. pataleta, no le quise comprar chocolate y se privó de llanto. Exacto. O en este caso se Entonces, privó del golpe en que la debe cabeza. de haber tenido un llanto Intenso, excesivo, ¿no? Intenso. Entonces, es frecuente en los traumas, incluso menores, que el niño pueda tener vómitos, también puede tener uno. Sí, la hasta mayoría dos. se golpean, Es lloran, frecuente. vomitan y después se quedan dormidos. Y si no hay otros síntomas asociados, ¿no? Si no hay confusión, si no hay trastorno del lenguaje, trastorno de la marcha, mareos u otra sinología de focalización neurológica, en realidad no hay de qué preocuparse. Ha sido un traumatismo leve, ¿no? Ahora, lo que le llama la atención a Lilian es que el niño lloró intensamente, luego tomó su leche, se quedó dormidito y 7 horas después vomitó. Claro. Y ella, claro, habló con el pediatra, le hizo una serie de preguntas, al parecer todo estaba bien y el niño ahora ya es grande. La preocupación de ella es si esto podría haber significado algo y si esto podría generar algún problema ahora o a futuro. Bueno, es poco probable, ¿no?
Poco probable, porque en su momento el pediatra le ha de haber hecho las preguntas pertinentes y justamente para evaluar la posibilidad de un daño cerebral, no de una lesión, un sangrado, etcétera. Si no ha tenido otra signología más que el vómito aislado, en realidad las posibilidades son prácticamente muy bajas. Sin embargo, el vómito es un signo de alarma, Es un signo de de alerta alarma frente a un golpe, ¿no? Exactamente, es importante. ¿Pero es inmediato o es en las horas posteriores? Puede ser inmediato, incluso en las siguientes horas, ¿no? Cuando se es repetido, incluso persiste en las siguientes 4 o 6 horas, hay que tener mucha atención, porque sí, sobre todo si se Es asocia una de a las otros. cosas a observar en casa o de repente en la urgencia. Claro, son ¿no? uno de los signos que siempre los médicos Se decimos puntualiza, sí. si es que hay una extremidad o el comportamiento del niño cambia fuera del usuario, usted ya lo conoce, la mamá, ¿no? Y la persistencia de vómitos también son signos de Tenemos un alarma. Facebook. ¿Qué tan cierto es que no se debe levantar inmediatamente al niño después de haberse golpeado la cabeza? ¿O esto se aplica cuando no está consciente? Guillermo. Claro, es muy importante, sobre todo cuando el niño ha perdido el conocimiento, dependiendo de la intensidad del traumatismo, si se sospecha que hay lesión del cervical, del cuello, en la columna cervical, sí es recomendable tenerlo, no flexionar la cabeza, sino levantarlo. El transporte tiene que ser en bloque, ¿no? Para evitar la lesión de la médula a nivel cervical. Las lesiones en un paciente politraumatizado a nivel cervical son O sea, bajas. a la ¿no? columna del cuello se refiere usted. Exactamente, a nivel del Claro, cuello. en ese caso, cuando se sospecha de que la columna también está comprometida, mejor no Sí, moverlo, hay ¿no? que movilizarlo, claro, exactamente, y movilizar sobre todo la parte Doctor Ramos, del cuello. hagamos una cosa práctica, expliquémosle a las personas qué es lo que deben hacer cuando un niño se golpea la cabeza, en qué momento deberíamos ir a una emergencia, a una central de urgencias con el niño, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma que ustedes, los neurólogos pediátricos, señalan y puntualizan hay que observar? ¿No? ¿Y cuál es el valor de la radiografía de cráneo, de la tomografía? ¿Valdría la pena hacer una resonancia magnética en lugar de una tomografía? Claro, primero hay que mantener la calma, como siempre decimos, porque hay personas que ante un traumatismo inmediatamente pierden el control, se alarman demasiado. Hay que observar si el niño pues, si está inconsciente o está despierto. Si está despierto, bueno, con tranquilidad hay que revisar la cabeza, ¿no? Si es que hay lesiones, si hay hematomas o si hay sangrado, heridas. Si hay una herida sangrante, porque el cuero cabelludo, una de las características es que sangra bastante, porque es un tejido muy vascularizado y es muy aparatoso, ¿no? Esas heridas pequeñas dan una sensación de que fuera algo muy grave, pero en realidad es por la zona que es muy sangrante. Entonces, si hay una herida, hay que hacer hemostasia, no se recomienda con una gasa, sino una tela limpia, presionar aproximadamente ahí unos 10 minutos, ya debe ceder el sangrado. No se recomienda colocar al niño en una situación de reposo, acostarlo, ¿no? Mantener un ambiente tranquilo. Tenemos una llamadita Claro. de Chorrillos y luego quiero que sigamos conversando acerca de lo que debemos hacer así Claro que sí. puntualmente. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Tengo una inquietud. Ante todo, muchas gracias por el programa que nos da. De verdad que es una ayuda tremenda. Sabe que mi hijito, mi hijo ya tiene 21 años ahorita, pero más o menos cuando tenía 16, él estuvo en el colegio todavía. Él saliendo del colegio, acompañando a una amiguita a su casa, lo asaltaron. Yo no sé qué es lo que realmente querían robarle a mi hijo. Lo robaron, le golpearon y le tiraron al piso. La chica vino trayéndomelo a la casa y mi hijo había perdido la conciencia, o sea, no se acordaba, o sea, estaba en la casa, hablaba todo, pero no sabía quién era. Había perdido con la memoria y me asusté tremendamente. Lo llevé de emergencia al médico, le sacaron una tomografía, me acuerdo la doctora, pero la doctora me dijo que si por A o B vomitara o tendría problemas durante la noche, bueno, al momento que le sacaron la tomografía me dijeron que no tenía nada grave, que en ese momento no se veía absolutamente nada, que probablemente recuperaría la memoria al día siguiente, si no pasara así que lo regrese. Pero sí recobró la memoria, pero me duró 2 días
pero siempre me preguntaba, ¿y qué me pasó? Y yo le explicaba, pero que llorando tremendamente, ¿pero qué me pasó de nuevo? O sea, y esas cosas me tenía loca. Pero después, como que cobró la memoria, se acordó, sí, mamá, ya me estoy acordando de poco, sí, yo me acuerdo lo que me pasó exactamente. ¿Y cuál es? Pero mi inquietud es, doctor, ya han pasado van a ser 4 años, 3 años y medio. ¿Y cómo está él ahora? ¿Qué problemas puede tener ahora, no? Ok, Alicia. En realidad a él le duele un poco la cabeza, pero no es que le duela a diario, pero cada vez que le duele es un dolor insoportable, me dice, y eso a veces me ha preocupado, ¿no? Pero como él ahorita está estudiando y trabajando, no tiene tiempo para nada. Entonces... Ya, Alicia, perfecto. Muchísimas gracias. Un beso para ti. La pregunta puntual de Alicia es, ¿un golpe en la cabeza que tiene compromiso de conciencia podría dejar alguna secuela a futuro? ¿Qué debería haberse hecho con este chico? O sea, ¿qué hacemos con una persona, con un paciente que llega a la emergencia porque se golpeó la cabeza por X razones y perdió el conocimiento? ¿Se debe internar? ¿Se debe observar? ¿La tomografía ayuda? Estábamos en signos de alarma. Claro, en este caso sí amerita una evaluación, porque el niño presenta las molestias que ha mencionado la mamá. Sí, claro, no hizo bien en llevarlo, porque claro, si viene una historia que le han golpeado la cabeza y no se acuerda de nada, el chico... No se acuerda de nada, está confuso, no reconoce. Entonces, bueno, sí es importante, la indicación de la tomografía está muy bien. Entonces, estaba para bien descartar, puesta, ¿no? Claro, descartar que no haya una lesión interna, un hematoma, etcétera, sí. Una lesión cerebral. Probablemente lo que ha tenido es una conmoción cerebral, ¿no? Que es una alteración funcional del cerebro, revierte, ¿no? Que es transitoria, ¿no? En algunos niños o adolescentes puede durar algunos días, incluso hasta semanas, estas molestias, pero por lo general no quedan mayor compromiso. Así es una alteración básicamente una cosa interesante e importante que nos comentaba Alicia es que su hijo tiene dolores de cabeza. Yo no sé si los haya tenido antes del golpe, pero los golpes en la cabeza podrían ser el origen de dolores de cabeza recurrentes a futuro. Los golpes en la cabeza podrían ser el origen de focos epileptógenos, es decir, una persona que se golpeó o tuvo un traumatismo puede tener como secuela epilepsia. Déficit de atención e hiperactividad en los niños pequeños, luego golpes en la cabeza. Claro, sí se ha visto en algunos casos alguna asociación con cefaleas, migrañas incluso, ¿no? Que tenían como antecedente desencadenante un traumatismo considerable. Trastornos también de atención, de memoria, concentración. Podrían quedar como secuela. Podrían quedar, pero generalmente es por un tiempo limitado, ¿no? No es así tan a largo plazo. Karen, pero, sí, perdón. Salvo los que tengan ya lesión orgánica, cerebral, ¿Cómo no? eso sí. Karen nos manda un Facebook y nos pregunta si es que existe alguna zona más riesgosa. Habla del caso de la mollerita, la fontanela, que le llaman mollera. ¿Es más riesgoso golpearse en esa zona? Por supuesto, ¿no? Por la misma esa zona no está protegida por hueso. Sí, todavía es entonces, una zona blanda, es una zona muy blanda, entonces esa zona sí es más vulnerable. Por eso es que los niños pequeños tienen más riesgo de hacer lesiones también. Finalmente, doctor Ramos, ¿cuándo debemos hospitalizar a un niño para observación? ¿Cuándo debemos hacer algo más que dejarlo de emergencia o regresarlo a casa? Claro, hay que observar bien, por ejemplo, el niño que tiene un hematoma, por ejemplo, que en lugar de ceder con el hielo que se le está colocando por 10 minutos, en lugar de ceder aumenta, ese paciente amerita ser evaluado en el hospital. El sangrado profuso, yo creo que habido que no cede también a el tiempo que se le hace la hemostasia, igualmente tiene que ser evaluado en una emergencia. El niño que tiene... pérdida de conciencia en el golpe. Pérdida de conciencia que sea significativa, más de 1 minuto, otros autores dicen más de 5 minutos, también debe ser evaluado. Y a veces los niños tienen coloración azulada o morada alrededor de los ojos. Ojos de mapache. Ojo panda. Ojo panda, exactamente. O detrás de la oreja. Las orejas también deberían ser. El signo de Bartle también. Son signos importantes que hay que buscar y hay que observar. Esos signos se ameritan que el niño sea evaluado. La presencia de líquido acuoso por la nariz. Por la nariz. ¿No? Por el oído, la orejita o sangrado. Son signos muy importantes. El niño que no puede caminar, no puede levantarse. Igualmente, que tiene problemas de lenguaje, que no se expresa bien.
¿no? El niño muy somnoliento, muy somnoliento, muy y cada vez confuso. duerme más y no se despierta fácilmente, ¿no? Al llamado o al tacto, ese también hay que, ahorita se ha llevado a la emergencia. Y allá en la emergencia, pues el médico va a evaluar primero su estado general, siempre se evalúa la vía aérea, la circulación, etcétera, y pues, una vez que esté estabilizado, un buen examen neurológico es importante. ¿Cómo no? Si se detectan signos de focalización o alguna anormalidad neurológica, es indicativo de hacer un estudio de imagen, ¿no? El estudio de imagen más que nos da más información y más importante es la tomografía, más que la radiografía, ¿no? En los casos que... El de más ayuda en el este de más caso, ayuda, ¿no? sí, por la accesibilidad. ¿Cómo no? ¿No? Doctor Ramos, le agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Muchas gracias por habernos también. acompañado. Gracias. Ha sido el doctor Nicolás Ramos, neurólogo pediátrico, conversando sobre golpes en la cabeza. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre la deshidratación y el riesgo de daño a nuestros riñones. Ya volvemos.